¿cómo recibiremos el testimonio de hombres que por su honradez y sinceridad jamás habrían predicado un mensaje si hubieran creído que era falso y que lo sacrificaron todo por esa predicación? ¿Cómo explicaremos la conversión de Pablo, el apóstol, de perseguidor del cristianismo, en uno de los misioneros más grandes, a menos que en realidad hubiera visto a Cristo en el campo a Damasco? Solo hay una respuesta para todas esas preguntas. Jesucristo resucitó. Se han realizado intentos de evadir la verdad. Los dirigentes judíos afirmaron que sus discípulos habían robado el cuerpo como si un pequeño grupo de discípulos tímidos y desilusionados pudieran haber reunido suficiente valor para arrebatar a los endurecidos soldados romanos el cuerpo de su maestro, cuya muerte había truncado sus esperanzas. Algunos estudiosos modernos tienen sus explicaciones. Los discípulos experimentaron simplemente una visión, nos dicen, como si centenares de personas hubieran visto la misma visión y se hubieran imaginado que veían realmente a Cristo. Jesús no murió en realidad, sino que se desmayó y estaba todavía con vida cuando fue quitado de la cruz, dicen otros. Como si un pálido y débil Jesucristo, bañado en sangre, hubiera podido persuadir a los discípulos que dudaban, y especialmente a Tomás, de que era el Cristo resucitado de la vida. Estas explicaciones son tan débiles que llevan en sí su propia refutación. De nuevo, afirmamos lo siguiente: Cristo resucitó. D. Wett, el teólogo liberal, afirmó que la resurrección de Jesucristo no puede ponerse en duda, de la misma manera que no se pone en duda la certeza histórica del asesinato de César. El significado de la resurrección significa que Jesús es todo lo que afirmó ser: Hijo de Dios, Salvador, Señor. Romanos 1:4. El mundo respondió a las afirmaciones y derechos de Jesús, enviándolo a la cruz. Dios respondió resucitándole. Significa que la muerte expiatoria de Cristo fue una realidad y de que el hombre podrá hallar el perdón por sus pecados pasados y así hallar paz con Dios. Romanos 4:25. La resurrección es realmente la consumación de la muerte expiatoria de Cristo. ¿Cómo sabemos que no era una muerte ordinaria? ¿Cómo sabemos que lavará realmente el pecado? Porque resucitó. Significa que tenemos un sumo sacerdote en los cielos que simpatiza con nosotros, que ha vivido nuestra vida y conoce nuestras tristezas y enfermedades y que está capacitado para darnos poder para vivir la vida cristiana día tras día. El que murió por nosotros vive ahora por nosotros. Romanos 8:34, Hebreos 7:25. Significa que podemos saber que hay una vida venidera, pero nadie ha regresado jamás para contarnos con respecto al otro mundo. Constituye una objeción común, pero alguien ha retornado: Jesucristo. A la pregunta, si un hombre muere, ¿vivirá de nuevo? La ciencia solo puede contestar: no lo sabemos. La filosofía puede decir: debe de haber una vida futura. Pero el cristianismo puede decir: porque Él vive, viviremos también nosotros. Porque Él resucitó de los muertos, también resucitarán todos. La resurrección de Cristo nos proporciona no solo prueba de la verdad de la inmortalidad, sino la seguridad de inmortalidad personal. Primera de Tesalonicenses 4:14, Segunda de Corintios 4:14 y Juan 14:19. Significa que hay la certeza de un juicio futuro. Tal como lo ha dicho el apóstol inspirado, Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón el cual designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hechos 17:31. Tan cierto como Jesús resucitó de los muertos para ser juez de los hombres, así también los hombres resucitarán de la tumba para ser juzgados por él. La ascensión de Cristo.
La verdad de la ascensión es corroborada por los evangelios, hechos y las epístolas. ¿Qué significado tiene este hecho histórico? ¿Qué doctrinas se basan en él? ¿Cuáles son los valores prácticos? La ascensión nos enseña que nuestro Maestro es el Cristo celestial. El Señor Jesucristo abandonó este mundo porque le había llegado el momento de retornar a su Padre. Su partida fue un ascenso, así como su entrada en el mundo había sido un descenso. El que había descendido ahora ascendió a donde estaba antes. Y de la misma manera que su entrada en el mundo era sobrenatural, así también fue su partida. Consideremos la forma de su partida, sus apariciones y desapariciones después de la resurrección habían sido instantáneas. La ascensión había sido gradual, pues las Sagradas Escrituras nos dicen, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, Hechos 1:10, no fue seguida de ninguna otra aparición en la cual el Señor les apareciera en medio de ellos en persona para comer y beber con ellos. Las apariciones de esta clase terminaron con la ascensión. Fue el alejamiento de una vez por todas de la vida terrenal que los hombres viven en este mundo. Desde ahora en adelante, los discípulos no deben considerarlo como el Cristo según la carne, es decir, que vive una vida terrenal, sino como el Cristo glorificado, que vive una vida celestial en la presencia de Dios y estableciendo contacto con ellos por medio del Espíritu Santo. Antes de la ascensión apareció el Maestro y desapareció y reapareció de nuevo de tiempo en tiempo, con el objeto de apartarlos gradualmente de la dependencia del contacto visible y terreno con Él y acostumbrarlos a la comunión invisible espiritual con Él. De manera entonces que la ascensión se convierte en la línea línea divisoria de dos periodos de la vida de Cristo, desde el nacimiento hasta la resurrección. Es el Cristo de la historia humana, el que vivió una vida perfecta bajo condiciones terrenas desde la ascensión. Es el Cristo de la experiencia espiritual que vive en el cielo y toca a los hombres por medio del Espíritu Santo. El Cristo exaltado. En un lugar, las Sagradas Escrituras, refiriéndose a Cristo, emplean el vocablo iba, mientras que en otro los anales sagrados dicen que fue alzado. El primero representa a Cristo en circunstancias que se presenta al Padre por voluntad y derecho propios. El segundo recalca el acto del Padre por medio del cual el Señor es exaltado como recompensa por su desobediencia hasta la muerte. Su lento ascenso por la voluntad del Padre a plena vista de los discípulos les hizo a estos comprender que abandonaba la vida terrena y al mismo tiempo los convirtió en testigos oculares de su partida. Pero una vez ocultó a la vista el viaje, fue completado por un acto de su voluntad. El Dr. Sweet hace el comentario siguiente. En ese instante toda la gloria de Dios brilló a su alrededor y se halló en el cielo. El cuadro no era del todo nuevo para él. En la profundidad de su conciencia, el Hijo del Hombre recordaba las glorias que durante la época anterior a su encarnación había compartido con el Padre, antes que el mundo fuese. Juan 17:5. Pero el alma humana de Cristo hasta el momento de la ascensión no había experimentado la visión amplia de Dios que resplandeció en él al ser levantado de la tierra. Era este el objeto de su vida humana, el gozo puesto delante de él. Hebreos 12:2. Y en el momento de la ascensión fue logrado. Fue en vista de su ascensión y exaltación que Cristo declaró lo siguiente:
Toda potestad, autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18, lea Efesios 1:20 al 23. Pero Primera de Pedro 3:22, Filipenses 2:9 al 11, Apocalipsis 5:12. Citamos a continuación de nuevo al Dr. Sweet. Nada es hecho en ese gran mundo desconocido que llamamos cielo sin esta autoridad inicial, guiadora, que todo lo determina. Procesos que no son inconcebibles para nuestra mente son llevados adelante. Más allá del velo, por agencias igualmente inconcebibles, es suficiente para la Iglesia el saber de que todo lo que se hace allí es hecho por la autoridad de su Señor. El Cristo soberano. Cristo ascendió a su sitial de supremacía, o jefatura sobre todas las criaturas. Es la cabeza de todo varón. Primera de Corintios 11:3. La cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Todas las autoridades del mundo, invisible como así también del mundo de los hombres, están bajo su dominio. Primera de Pedro 3:22, Romanos 14:9, Filipenses 2:10 y 11. Posee esta soberanía universal a ser ejercitada para el bien de su iglesia, que es su cuerpo.